Estamos en las últimas horas de la campaña electoral en Estados Unidos y este país elige a un líder cuyas políticas económicas sin duda van a ser clave a nivel mundial. Para analizar el panorama conectamos en este momento con Antonio Ortiz Mena, PhD, profesor de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Señor Ortiz Mena, muchas gracias por estar con nosotros. Si hablamos en términos generales, ¿qué radiografía podemos hacer de la economía estadounidense en estos momentos? Muchas gracias por la invitación. Saludos a tu auditorio. Mira, lo que diría es que la economía está bastante bien. Se logró lo que se llama un aterrizaje sin recesión. La inflación va a la baja. Sin embargo, existe la percepción de que no está muy bien. Hay un desconecte entre las cifras y la percepción de las personas. Por una parte, la bolsa de valores con altos históricos y por otra parte quejas sobre el costo de la canasta básica, alimentos básicos y gran inquietud sobre eso. Dos señales distintas, señales encontradas. Uno de los grandes argumentos del candidato republicano Donald Trump en contra de los demócratas es que durante esta administración de Joe Biden la inflación ha llegado al nivel más alto en 4 décadas, pero también hemos visto que se ha desacelerado la inflación a niveles mínimos. ¿Cómo se puede analizar este panorama? Mira, es interesante que el gobernador del Banco Central, Jerome Powell, fue nombrado por Trump y Biden lo ratificó. Entonces, de alguna manera, quien está al frente del Banco Central y encargado de combatir la inflación es una persona que nombró Trump. Dicho esto, sí hay gran inquietud sobre la inflación sobre alimentos, la inflación sobre combustibles, que son los dos elementos en los que más se fijan los estadounidenses, y a pesar de que ha habido una evolución positiva hacia la baja, pues estos temas se politizan enormemente y yo diría sí hay inquietud sobre el tema de combustibles y sobre todo el de alimentos básicos. Ahí es donde la gente está inquieta y está molesta. ¿Qué podemos decir acerca de los niveles de empleo? ¿Cuál fue el país que recibió el presidente Joe Biden y cómo termina su mandato en lo que se refiere a la contratación de trabajadores? Sí, el desempeño en la generación de empleos, yo diría, ha sido muy bueno, tomando en cuenta que todavía tocó la cola de la epidemia de COVID y una gran turbulencia internacional. Muchos países se enfrentaron a inflación, no solo Estados Unidos. Entonces, desde esa perspectiva, yo diría que es muy bueno el desempeño. Y de hecho, importante que se haya logrado reducir el desempleo sin que la economía haya caído en recesión, es decir, con tasas negativas de crecimiento en 2 trimestres consecutivos. Este es desde el punto de vista de los economistas y de los datos, pero a nivel emotivo sigue existiendo esta inquietud sobre el precio de los alimentos, la renta y otros gastos básicos para la mayoría de la población. Hemos hablado ya de un poco del panorama hasta ahora en esta administración Biden. Quiero que nos adentremos un poco en las perspectivas a futuro. Primero, en las relaciones comerciales, ¿qué esperar si el nuevo presidente de Estados Unidos es Donald Trump y qué esperar si la nueva presidenta de Estados Unidos es Kamala Harris? Mira, Juan, yo espero bastantes similitudes contra lo que algunos pudieran pensar. Yo diría que ambos tienen una agencia proteccionista de no suscribir nuevos acuerdos de libre comercio, de fomentar las inversiones en Estados Unidos y de proteger las inversiones en Estados Unidos. Dicho eso, con Trump esto iría más allá. Él ha dicho que él aumentaría en 10 puntos porcentuales y en ocasiones 20 puntos porcentuales a las exportaciones que van hacia Estados Unidos, lo cual sería violatorio, a mi modo de ver, de acuerdos comerciales y de la Organización Mundial del Comercio. Entonces sería más disruptivo Trump, pero fuera de esto yo creo que hay que enfocarse más en las similitudes que en las diferencias. Para terminar, ¿qué podemos hablar de la región? ¿Qué perspectivas tendría este mandato de Trump o de Kamala Harris para los países de América Latina?
Mira, el acuerdo principal que impulsó Biden se llama el Acuerdo para la Prosperidad Económica en las Américas, que no brindaba acceso al mercado de Estados Unidos, pero sí había cooperación en una serie de temas como cambio climático y mejoras aduanales, etcétera. Eso era positivo para muchos países. Yo creo que si gana Trump, esta iniciativa terminaría porque es iniciativa de Biden, y lo único que quedaría, por lo menos en el papel, es una iniciativa del Congreso que se llama la Asociación para las Américas, que busca mayor integración comercial, pero le veo muy pocas perspectivas. Es decir, yo veo un panorama de relaciones de inversión y de comercio difíciles de países de América Latina con Estados Unidos, salvo quizá México, y porque tiene el tratado México-EU-Canadá, que es un tratado muy importante para Estados Unidos, y México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Está en situación distinta a otros países de América Latina. Señor Antonio Ortiz Mena, PhD, profesor de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Muchas gracias por estas perspectivas en las elecciones de Estados Unidos. Un gusto.